¿Te acuerdas de aquellos días a los que no podías dormir? Esa enfermedad le pasó a 7.000 millones de personas. Esas 72 horas fueron clave en una guerra invisible que ahora comienza. Hoy, en las pantallas, Dream Raiders. Buenas a todos, soy Ezcarnan y hoy os traigo Dream Raiders, un juego que he publicado creo que ya hace 6 años, de Ismael Díaz Sagaluga, y que bueno, es un juego curioso, ¿no? Porque tiene un sistema de juego un poco extraño en el que tiramos grandes cantidades de dados. Y por otro lado, bueno, creo que toca un género poco explotado, ¿no? Que es el del tema de incursiones oníricas. Realmente hay muy pocos juegos que se dediquen a ver este mundo onírico. Por ejemplo, Witchcraft lo tiene con el suplemento de Hot, y bueno, hay un par más que se dedican un poco a hacer incursiones en los mundos de los sueños. Pero creo que el sistema que tiene este le da un feeling especial, ¿no? Es extraño. Pero bueno, por otro lado, además tenemos una estructura del manual tremendamente extraña, ¿no? En el que nos van a venir una aventura de introducción al sistema. Y entonces, cuando tú estás jugando esa aventura, el libro es bueno, porque nos van a presentar las reglas a medida que las vayamos necesitando. Nosotros necesitamos X regla, pues nos lo van a explicar antes de que realmente la necesitemos. Pero esto juega en su contra en el momento en el que pretendemos jugar a algo que no sea esa aventura. Es un manual que se hace muy farragoso de leer, es muy complejo de encontrar lo que estás buscando, tiene una estructura extraña, salta, no sé, por ejemplo hay habilidades oníricas que en lugar de venir, pues tú dirías, habilidades oníricas, pues un poco, todo junto es un poco, ¿no? Pero aquí pues puedes perfectamente que tengas en el capítulo 2 habilidades oníricas y en el 4, porque el 3 se ha dedicado a explicar otra regla distinta en el que te hace falta para poder jugar la aventura. Ya os digo, eso hace que el sistema de lectura sea complicado y que, si bien, vuelvo a explicar, está bien para jugar la aventura que viene en el libro, si le pedimos algo más, el juego no responde quizás con la velocidad que se necesitaría, ¿no? Hace falta, yo de hecho, ya os digo, tengo un taco de hojas con notas sobre cómo se dirige el juego, porque hacer una consulta en el libro es un poco frustrante. Además tiene un sistema de juego que, como vamos a ver, no es muy intuitivo. Bueno, es curioso, ¿no? El juego nos abre con los acontecimientos ocurridos entre el 22 y 23 de mayo del año 2012, ¿no? El momento en el que se ambienta el libro. En el cual nos van a contar los acontecimientos que ve la gente normal y bueno, la gente que no está implicada en, obviamente, en la realidad de los acontecimientos, y un poco de los testimonios de la gente que vivió las 72 horas de insomnio. Son 72 horas en las que nadie puede dormir, tú no puedes dormir, entonces se crea una especie de psicosis colectiva, hasta que de pronto pues esto desaparece, la gente puede empezar a dormir, y 6 meses después pues empiezan a ocurrir casos extraños llamado el complejo de Mesías, por el cual pues aparecen extraños ataques. Por ejemplo, puede perfectamente atacar una serie de alienígenas en Nueva York, o por ejemplo aparecer, yo que sé, gorilas armados con rayos láser en mitad de las calles de París, o acontecimientos extraños, ¿no? Por ejemplo, pueden aparecer telequinéticos, gente que vuela, cosas muy extrañas como ataques terroristas, cuestiones muy extrañas, y que además van a ir vinculados con gente que pierde completamente su memoria. Bueno, pues el juego, la aventura de introducción van a ser durante esas 72 horas, es lo que realmente ocurrió, y el juego tiene la premisa primera, porque vamos a ver que tiene una segunda premisa un poco extraña, en el que vivimos la gente que lucha contra el complejo de Mesías y por qué está ocurriendo. Bueno, lo primero de todo, bueno, pues tenemos una introducción del propio Ismael sobre las cuestiones del propio juego, y ya entonces vamos a entrar en las dos modalidades, que son los Dream Raiders y los Dream Raiders, que básicamente son los asaltadores oníricos y los asaltadores oníricos, ¿no? Los que recorren los mundos de los sueños y los que los asaltan. Es curioso porque digamos que la segunda versión, la que recorre en el mundo de los sueños, nos da pie a comprobar una serie de extrañas cuestiones sobre cuestionarnos la propia realidad y la propia realidad onírica.
eso lo voy a explicar más tarde porque es un poco con lo que cierra el libro, ¿no? Digamos que es un poco el giro argumental que tiene el juego. Que, bueno, va a haber spoilers, ya os los digo, por si no queréis escucharlos. Intentaré ser aséptico con la aventura, pero me temo que en la segunda parte no podré hacerlo. Es una aventura curiosa, ¿eh? Yo la he dirigido pero da alguna cosa extraña, ¿no? Porque digamos que tienes, o sea, tiene unos raíles firmemente colocados que los que es muy difícil salirse. Eso no es del gusto de todo el mundo. Bueno, nos van a hablar primero de una organización de contenidos que tiene muy útil, porque ya os digo que la organización de contenidos no está pensado para ser un libro consultivo y es un poco toca un poco la moral el cómo está organizado. Sobre todo, ya os digo, en la segunda lectura. Muchos de esos problemas son en las segundas lecturas. Cuando la lees por primera vez también es un poco complicado. Digamos que es agradecido cuando diriges el capítulo piloto. Este es argumentado como una especie de serie que nos viene el capítulo piloto de la serie, que son las 72 horas, ¿no? Y después nos va a venir el primer capítulo de la primera temporada y una premisa de temporada. En teoría, pues esto se ha comentado creo que varias veces, ¿no? Y de hecho en la propia nivel 9 podéis ver una aventura en la que hace mención a la segunda temporada con las Dream House, pero esto no se ha visto. Es una lástima. Yo espero en algún momento algo de esto se vea, pero por ahora pues está un poco en el aire, ¿no? En fin, hay muchísimos proyectos por parte de esta gente y es lo normal. Pero bueno, lo primero que vamos a tener es la creación de personaje. Aquí vamos a empezar a ver algunos de los primeros problemas, ¿no? Porque la creación de personaje, que es con lo que empieza el libro, nos engaña. Nos va a decir un elemento que después nos va a engañar. Esto lo veo un poco mal. O sea, está bien porque cuando un jugador se lee esta parte, digamos que va a formar parte del engaño que el libro va a hacer hasta casi la mitad. Pero juega en contra porque te está explicando como director de juego. Y vamos a ver, esto lo leen casi siempre los directores de juego. No, un manual básico es raro que lo lea un jugador de buenas a primeras. Tenemos excepciones como D&D, Pathfinder, y todos conocemos, pero habitualmente esto a mí me gustó mucho cuando lo hice, por ejemplo, Sombras Urbanas, que te lo dice el jugador medio, no coge el libro. Es más, un grupo de juego, el que coge el libro es uno o dos personas y un poco instruyen a los demás. Pues lo pasa mismo. Estos libros realmente es material de la gente lectora de rol y la gente directora de juego. No. Entonces, claro, participar en esta engañifa pues le puede quedar un poco contraproducente, ¿no? Sobre todo porque tú lo estás leyendo y después, más tarde, vamos a ver que te están contando una mentira. Bueno, la fase de creación de personaje es bastante simple en principio, ¿no? Primero que tenemos que decir es una franja de edad, porque la franja de edad va a determinar muchas cosas del personaje. Cuanto más joven, digamos que menos poderoso va a ser en el mundo real, va a tener menos capacidad de tener características, va a tener menos capacidad de tener habilidades, pero a cambio va a tener unas ventajas tremendas en el mundo onírico, ¿no? Por ejemplo, un niño de entre 8 y 14 años pues tendrá 8 puntos de característica, y una persona de entre, por ejemplo, 20 y 35 años pues tendrá 11, es el recomendado por ciento. Sin embargo, tendrán 5 capacidades oníricas en los niños y los jóvenes pues 2, lo cual podemos ver que pues que es bastante interesante. Hay una cosa interesante que además cuando te vas haciendo más adulto, ¿no? Vuelves a perder características y vuelves a tener capacidades oníricas. A mí me parece algo muy gracioso, ¿no? Me parece un detalle divertido. Hay que tener en cuenta que el básico, como tiene un elemento común, que todos los personajes formaron parte de una beca de estudios concreta, todos deberían de hacer más o menos de la misma edad o jugar con los pregenerados. Después, pues ya tenemos las propias características. Bueno, el nombre del personaje, aspecto físico, ocupación, todo esto va a afectar técnicamente poco en el juego, por no decir nada. Y lo primero que tenemos ya que afecta fielmente al juego, a lo que se refiere a la ejecución mecánica, es las estadísticas. Es físico, combate, conocimiento, astucia. Estas 4 características van a ser claves y lo que van a reflejar principalmente es el número de dados que vamos a tirar. Tú tiras tantos dados como tu puntuación de característica. Físico para todas las acciones físicas, combate para todas las acciones de combate, conocimiento para las cosas que sepas y astucia para los conocimientos, digamos, más instintivos, naturales. Digamos que, por ejemplo, saber algo sobre quién lideró la Revolución Francesa pues sería un conocimiento, mientras una astucia, pues por ejemplo, podría ser es más para influencia para los demás. Por ejemplo, astucia pues sería convencer a alguien, ¿no? que te preste dinero, pues sería con astucia.
Sin embargo, pues por ejemplo, si le quieres engañar poniéndole un contrato fraudulento, pues sería con conocimiento. Las memorias van a ser una serie de instantáneas, y esto es el lugar donde te miente el juego, en el que tú vas a elegir una X cantidad de momentos, habitualmente 5 para las personas jóvenes, o 4 para las personas jóvenes, 5 por ejemplo para los adultos de 36 a 55 años y por ejemplo pues 2 para los niños, ¿no? Es una serie de acontecimientos importantes que has tenido en tu vida, ¿no? Tienes que escoger algo concreto, como podría ser por ejemplo un objeto, como por ejemplo un reloj, o por ejemplo una instantánea, podría ser una casa en la playa, ¿no? Y con esto tiene que tener alguna importancia para la vida de tu personaje. Por ejemplo, esa casa en la playa a lo mejor es donde ibas a veranear con tus padres, ¿no? O por ejemplo el lugar donde tuviste la primera cita con tu mujer, o por ejemplo el reloj roto, pues puede representar por ejemplo el día que decidieron tus padres divorciarse, ¿no? Por ejemplo que tu padre cogió el reloj y lo estrelló contra la pared y lo rompió, ¿no? Pues es un poco esto. Claro, aquí es el momento donde te están engañando, porque realmente no importa. Lo que importa del conocimiento, aquí te dicen que tú tengas que enlazar el conocimiento, la Polaroid, la instantánea, el recuerdo al objeto, pero después vamos a descubrir cuando pasamos el documento piloto que esto es falso. Realmente tú creas el objeto, creas ahí una serie de cosas que serán objeto, instantánea, lugar, momento, persona, no viene por aquí, no, después los especificaré más concretamente, ¿no? Y es aquí donde tenemos el problema, porque tú escoges el lugar pero no escoges a qué está enlazado, porque en teoría toda la gente que puede asaltar reinos, el mundo onírico tiene una constante, que es que no tiene la memoria. Entonces estos objetos van a funcionar porque a medida que vas ganando experiencia, digamos que se enlazan estas instantáneas, estas polaroids, a ciertos acontecimientos que se van a decir durante la partida. A medida que tú vas recuperando tus recuerdos, vas desbloqueando habilidades especiales y elementos especiales, pero a la vez pues tienes más posibilidades de acabar con la máquina, porque digamos que cuando restableces la memoria el personaje muere para cuestiones del juego, porque lo que pasa es que no puede seguir asaltando el mundo onírico y se convertiría en un PNJ. Supongo que podría seguir jugando en el mundo real, pero como el juego todos giran la premisa del mundo real, importa poco, mundo real si es real, ¿no? Importa poco porque todas las capacidades y todas las reglas del juego van a la hora de dirigir en el mundo onírico. Con lo cual, bueno, pues aquí que te han engañado, ¿no? Que intentar currarte este pasado tal para que te digan después que te lo quitan, pues no me parece muy correcto. Las especialidades pues van a ser pequeñas habilidades que van a estar enlazadas a los recuerdos, ¿no? Las especialidades, por ejemplo, pues son cosas concretas de tu profesión o lo que sea. Por ejemplo, si tú eres médico, pues tendrás medicina, ¿no? Es el número de dados de apoyo que vas a tener. Esto importa poco porque son dados de apoyo. Tú, por ejemplo, si no eres médico puedes tener medicina, porque tú en un sueño, cuando tú estás soñando o curando a alguien, no importa, tú sabes curarlo. ¿Qué pasa? Que si tú sabes en la vida real, pues tendrás un apoyo mayor, ¿no? O sea, te ayuda, pero realmente importa poco, porque tú en un sueño pues puedes coser con una aguja quirúrgica tal o con una grapadora, pues te da igual, ¿no? Porque lo que pasa es lo que tú creas que lo estás haciendo bien y que tú eres capaz de hacerlo. No importa tanto que tú sepas, sino que creas en la capacidad de hacerlo. A continuación nos van a ver una serie de personajes pregenerados, todos pensados para la aventura, todos tienen una cosa en común, que es un lugar, que es una localización concreta, un faro, que es básicamente, pues es necesario porque es uno de los temas importantes en este capítulo piloto. Si tú te haces un personaje, pues tendrás que ponerte esa localización. Bueno, pues entonces tenemos el prólogo del juego, un poco el pasado, van a hablarnos de la aventura, no voy a intentar spoilear, pero básicamente va a ser que los jugadores van a ser reclutados para después ayudar a un ex compañero tuyo, porque se acaba de inventar una especie de artefacto llamado la máquina Yggdrasil, el cual permite hacer incursiones en el mundo onírico. ¿Qué pasa? Que la organización que ha creado esto la ha cagado, y entonces el inconsciente colectivo de la humanidad, el mundo onírico, los humanos no pueden acceder a él y por eso no pueden dormir. Entonces los jugadores tienen que hacer una incursión en este mundo, a coger un antiguo compañero de un club de rol. Esto me ha parecido muy gracioso. Es un club, los jugadores y la persona encerrada dentro de la máquina, la primera persona que probó Brasil, son todos miembros de un club de rol en la universidad por una beca, y entonces pues entran en la zona para intentar extraerle del mundo onírico y que la humanidad pueda volver a dormir.
Con lo cual, pues bueno, pues es básicamente esa es la premisa principal de la propia aventura. Después de esto nos van a hablar de la mecánica básica. La mecánica básica, básicamente, nos hablan de los escenarios oníricos, que bueno, pues es que montemos un escenario, por ejemplo, las calles de Nueva York invadidas por aliens, y entonces eso pues sería un escenario onírico, ¿no? Luego va a tener reglas especiales. Entonces, pues por ejemplo, como es la ciudad de Nueva York invadida por ¿qué va a pasar? Las esferas. Las esferas son las 4 atributos principales del juego, ¿no? Dividido en realitas, imago, memory y nature. Memory son cosas del pasado, natura son cosas naturales, realitas son cosas del mundo real e imago cosas del mundo imaginario. Por ejemplo, una Nueva York invadida por alienígenas, pues sería realitas porque Nueva York existe, e imago porque los alienígenas forman parte del mundo de la imaginación. Si por ejemplo viajáramos a la prehistoria, pues sería bueno, aquí sería un problema, ¿no? Si viajáramos en la época de los dinosaurios, sería memory combinado con natura o directamente solo memory, ¿no? Porque es algo que existió. Esto es un poco complejo porque, por ejemplo, un Wallman sería, aunque existe en la realidad, sería parte del memory, porque ya no realmente, bueno, ahora como hay un revival de estas cosas, pues a lo mejor pasa a ser realitas otra vez, pero en realidad es como forma algo parte del pasado de la humanidad, pues sería realitas, ¿no? Memory. Básicamente, pues este es lo que va a determinar esto es el tamaño del dado. Por ejemplo, si nosotros queremos combatir, por ejemplo, con una espada, que sería probablemente usando, por ejemplo, una técnica de una escuela medieval, por ejemplo, yo que sé, una escuela de esgrima europea, pues sería con memory. ¿Por qué? Porque bueno, pues las técnicas de esgrima son cosas un poco del pasado, ¿no? Y entonces atacaríamos con memory. Por ejemplo, si tenemos memory de dados de 6, pues tiraríamos combate, 3 de combate, por ejemplo, 3 dados de 6. Es un poco complejo, pero no es muy complicado realmente. Es básicamente tenemos tantos dados del número de caras que nos diga la esfera que estamos usando para hacer las cosas. Por ejemplo, si queremos sobrevivir en un bosque, pues sería, por ejemplo, a lo mejor con conocimiento más natura, ¿no? Por ejemplo, para escalar para trepar un árbol sería físico más natura, pero si quisiéramos escalar una pared de un edificio, pues sería físico más realitas. Y sin embargo, a lo mejor si queremos, yo que sé, trepar el Partenón, al más puro estilo Assassin's Creed, pues podría ser memory, por ejemplo, ¿no? Un poco hay que llegar un poco el consenso entre el jugador y el director de juego de qué esfera estás usando respecto a lo que están haciendo. Por ejemplo, te pueden decir que, por ejemplo, hacer una persecución a caballo, ¿no? En un escenario del viejo oeste, pues podría ser realitas, porque el caballo y las persecuciones existen. Sin embargo, como es una escena muy típica del viejo oeste, pues podrías usar memory, ¿no? Hay un poco que gestionar. Entonces, aquí nos vamos a encontrar ya con los dos elementos principales que tiene el juego, ¿no? Que son los obstáculos y las barreras. Es un poco complejo de hacer las cosas porque básicamente los obstáculos y las barreras, los obstáculos son cosas que tiene que superar el grupo en general, en genérico. Por ejemplo, conducir un coche a toda velocidad por la autopista sería un obstáculo, mientras por ejemplo escalar una pared sería una barrera. ¿Qué diferencia hay? Los obstáculos, la principal diferencia hay más, ¿vale? Pero voy a intentar un poco ser comedido. Principalmente la diferencia que hay es que los obstáculos es una vez superados, lo supera todo el mundo, y las barreras necesita cada persona pasarlas. Las barreras además, digamos que solo tienes una oportunidad de pasarlas, las pasas o no las pasas. La diferencia es que si no las pasas, pasa algo malo. En los obstáculos da pie a una especie de ambigüedad. Tú tienes que conseguir X número de éxitos antes de X número de fracasos. Los éxitos son 4 o más en las tiradas de dados, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un obstáculo de 7, 3, pues tendríamos que sumar en la tirada 7 éxitos y no tener 3 fallos. Sin embargo, pues una barrera 6, pues necesitaríamos 6 éxitos, y por el número de éxitos que nos falten por pasar, pues recibimos una consecuencia negativa, que pueden ser o no heridas. Hay una cosa curiosa, por cierto. Ahí a lo largo del libro vamos a ver personajes, por ejemplo, esto es un superhéroe, ¿no? Vamos a encontrar con una serie de números de esferas, esto lo van a explicar más tarde, que son digamos, un poco las esferas recomendadas si te vas a transformar en uno de estos. Tú eres humano, pero en el mundo onírico puedes tener la forma que quieras. Yo, por cierto, tuve la oportunidad de jugar una partida con el creador del juego, que me resolvió algunas dudas sobre qué era. Y esto de los obstáculos y barreras puede ser un poco complicado, y a mí me dijo que la forma más fácil de empezar a jugar al juego es considerarlo todo una barrera.
con lo cual pues os sirve de consejo. Tirad de barreras siempre al principio hasta que tengáis un poco de dominio del sistema. Básicamente ya os digo, nos van a hablar un poco de las rondas de juego, cuál es el formato de iniciativa, declarar el objetivo, tal. No tiene mucho, es un juego en ese punto muy libre, ¿no? Entonces tú, para hacer la tirada, pues después de terminar esto, si hay alguna habilidad que pueda afectar, tiramos dados de 8. Entonces, si es un obstáculo, no sé si es una barrera, pues recibimos daño si fallamos, pero es un obstáculo, por ejemplo, y el número de éxitos de la tirada se va a sumar a la siguiente tirada. Por ejemplo, si nosotros tenemos una barrera de 6 y conseguimos 4 éxitos, esos 4 éxitos se van a convertir en dados adicionales al volverlo a intentar. O bueno, las barreras también pasa, ¿vale? Si por ejemplo intentamos trepar, no trepamos, fallamos la tirada, porque necesitamos 7 éxitos y sacamos 4. Pues en la siguiente tirada tendremos 4 dados de apoyo. Los dados de apoyo son dados de 8. Con lo cual, pues esto provoca una gran cantidad de dados de 8 que necesites en la bolsa de dados. Y además provoca que termines tirando cantidades absurdas de dados. A mí, que yo soy un fan de los Ameritrash de tablero, pues a mí tirar un cubilete de 20, 50 dados, pues es algo que me gusta, pero parece ser que hay gente que no le mola. Entonces yo comprendo que es una crítica contra el juego. Es una cosa que a mí me encanta. Ya os digo, yo soy fan de los Ameritrash. Me he pasado jugando a juegos que utilizan palés de dados de 40, 50, 60 dados en una tirada, ¿no? Pero yo comprendo que es una de las críticas al juego y comprendo que pueda ser una crítica a un juego de rol, ¿no? Porque una sensación a Ameritrash bastante elevada. Nos van a hablar un poco del tipo de daño. Podemos tener dos tipos de daño, que es el físico, porque te hieren físicamente, ¿no? Y te traslada a tu cuerpo, que puede provocar. Los dos contienen riesgos. Y después está el daño onírico, ¿no? Que el daño onírico, que es que te vas a despertar. Los dos provocan que te despiertas, pero pueden tener alguna consecuencia diferente, tal. Y bueno, pues hay una cuestión interesante, que es que tú te puedes conectar de nuevo a Yggdrasil una cantidad limitada de veces. Todo esto presupone, por cierto, que estás usando la ambientación oficial del juego, que es que hay una empresa privada, una iniciativa que dispone de un aparato que se llama Yggdrasil, que es capaz de entrar en el inconsciente colectivo de la humanidad a solucionar problemas. Os explicaré un poco después el tipo de problemas bases a los que se dedican los Dream Riders, y no los Dream Readers, también entraré un poco después. Por último, pues nos van a hablarnos de las consecuencias, los tipos de daño, qué cosas puede tener. Nos van a hablar los enfrentamientos entre dos Dream Riders. Imagínate que yo soy un Dream Rider y me quiero enfrentar a otro Dream Rider, ya sea a otro jugador o un Dream Rider enemigo. El juego no presupone que tú te estás enfrentando nunca a un Dream Rider, porque un Dream Rider, digamos que es alguien que es plenamente consciente, que vive en un sueño y es capaz, tiene control absoluto de su mente y su cuerpo. Esto en el juego suele pasar poco, y digamos que son unas reglas tremendamente complejas en las que se tienen que hacer unas tiradas acojonantes de dados con subdivisiones de éxitos. Digamos que es una regla, yo considero, avanzada, y afortunadamente se da muy poco, es casi exclusivamente con el PvP, o si tú quieres meter en algún momento en la trama Dream Riders rivales. Creo que entender que esto, por lo que vi en la aventura nivel 9, en la segunda temporada pues puede pasar, porque se llaman Dream House rivales, así que yo supongo que esta regla en la segunda temporada es clave, pero por ahora pues lo es poco, ¿no? Bueno, tenemos el siguiente acto en el que los jugadores, pues van a empezar a tener algunas habilidades, porque se van a meter en el cuerpo de sus viejos personajes de las partidas de rol, ¿no? Entonces van a empezar a adquirir los primeros elementos oníricos. Y pues nos van a hablar la aventura, los distintos problemas que se van a tener. Hay una cosa que no me gusta de la aventura de inicio, que es que al principio los jugadores están separados, cada uno vive, digamos, sus propios escenarios. Esto, aunque es una buena idea, es muy mala ejecución. Tiene sus fallos, ¿no? Porque provocas que haya jugadores que se estén aburriendo. Pero bueno, van a tener que tomar una serie de lecciones, se van a enfrentar sus yo's oscuros. Estos van a tener una serie de niveles de amenaza para poder superarlos, y van a tener que ir derrotándolos. Bueno, después de esto pues vamos a tenerle al siguiente capítulo, que es lo que llaman aquí el libro 2. Os digo, tiene una división extraña, en el que nos va a venir la tercera regla del reglamento, en el que, lo primero que nos van a hablar es el equilibrio onírico. Es aquello que puede, como básicamente hay una puntuación llamada equilibrio onírico en el escenario, y cómo esta se va a ir degenerando poco a poco. Cómo te puedes despertar, el uso de pesadillas, que son
entidades que joden al personaje. Imagínate que pues, el personaje está traumatizado, yo que sé, porque su padre le pegaba, por poner un ejemplo, el clásico de este tipo de películas, ¿no? Entonces puede aparecer su padre de vez en cuando en el mundo onírico a reventarle, ¿no? Si viéramos la película Origen, que tiene mucho de este juego, en parte, aunque parece el desarrollo de este juego es anterior a Origen, pero digamos que la mujer del protagonista, ¿no? Pues sería una pesadilla. El ejemplo está claro. Pues nos van a hablar un poco del desequilibrio onírico y las capacidades oníricas. Digamos que toda la gente que es consciente que vive en un sueño, pues tiene capacidad de hacer dos capacidades oníricas. Es el creatio y el morfo. El creatio permite crear cosas y el morfo pues te permite modificarte a ti mismo. Por ejemplo, yo quiero convertirme en un tigre, crearía morfo y entonces lo que hago es cambiar mis elementos de la ficha, porque por ejemplo los seres humanos todos tienen realitas 10 y naturaleza 4 y memory y mago puede variar. Habría justificaciones de que, por ejemplo, si tú eres un guardabosques, tener más, por ejemplo, natura que mago, tal, pero bueno, en general, pues básicamente esta es la básica. Por ejemplo, un tigre pues tendría a lo mejor naturaleza 10, realitas 6, tal, por ejemplo, pero por ejemplo, si nos convertimos en dientes de sable, pues a lo mejor tenemos más memory que en naturaleza, ¿no? Entonces, pues podemos variar un poco las esferas transformándonos en cosas. Vienen ejemplos a lo largo del libro, antes os enseñé el del superhéroe, por ejemplo, aquí viene de una persona capaz de con rasgos animales y poderes animales, y el creativo pues permite crear cosas. Por ejemplo, yo creo una bola de fuego, creo unas pistolas, creo una grieta. Es crear, modificar el sueño. Estas cosas pues van trastocando parte del sueño. Yo, por ejemplo, pues me estoy infiltrando en un lugar y me encuentro un enemigo, pues puedo invocar una espada o una pistola. O por ejemplo, porque aquí importa poco lo que tú tengas. O sea, yo por ejemplo, si tengo un móvil, no es un móvil, es una representación onírica de un móvil, pero no hará lo que hace un móvil. Yo puedo creer que puedo llamar, pero no estoy llamando. Si quiero sacarle una ventaja dentro del juego, tendré que hacerlo con Creatio. Esto para un móvil pues tiene poco sentido porque principalmente lo que hace es llamar. Pero imaginaos que yo que quiero infiltrarme en un lugar y cojo un traje de camuflaje. El traje de camuflaje no me da nada hasta que yo le transfiero energía onírica. Una vez que yo, por ejemplo, puedo dar Creatio para que el traje realmente me da cosas. Y lo que hace Creatio es hacer que estos eventos añadidos hagan cosas. Tienes una opción que es la bestia de esto, que es el prodigio, hacer como el milagro. Es hacer una cosa que directamente, pues, por ejemplo, aparece un ejército de zombies, pues yo puedo decidir, por ejemplo, que el ejército de zombies desaparezca. O que le caiga una bola de fuego y mueran todos a la vez. Eso es lo que se llama un milagro, es solucionar una cosa de una única tirada mediante uno de estos dos poderes. Lo que pasa es que esto crea una gran inestabilidad onírica y puedes hacer que el escenario se va a tomar por culo. Bueno, pues después de esto nos van a venir siguen hablando de la aventura. Nos van a hablar una serie de herramientas de narración, reglas de escenarios específicos. ¿Qué pasa? Porque por ejemplo si yo utilizo, por ejemplo, yo que sé, estoy en la Nueva York de los años 90 y de repente me transformo en un mago y empiezo a lanzar bolas de fuego, pues digamos que eso no ocurre en la Nueva York realista de los años 90. No aparecieron magos lanzando bolas de fuego. Así que básicamente lo que hace son unas reglas opcionales en los que usar esferas que no tengan sentido dentro del mundo. Por ejemplo, yo que sé, pues yo que sé, estoy en el espacio y de repente pues me convierto en un oso panda asesino, pues tengo un problema, ¿no? Porque en el espacio pues puede haber osos pandas asesinos, pero no suele haber. Entonces, cuando haces incoherencias, digamos que el escenario onírico se va desestabilizando cada vez más. Es lo que se llama la estructura coherente. Y bueno, pues usar esferas afines al escenario pues están positivos y esferas contrarias pues empieza a haber distorsiones. Cuanto más es la distorsión, pues digamos que el escenario más complicado es y te pueden echar. Y bueno, si el escenario se derrumba completamente, digamos que los jugadores pierden. Bueno, la aventura va a ir siguiendo poco a poco, en el que bueno, pues vamos a seguir en la búsqueda de nuestro colega y un poco de la realidad detrás del elemento. Vamos a llegar a una nueva zona del reglamento donde nos van a encontrar el sit and play, que es leer y jugar, ¿no? Reglas de creación de elementos rápidos. Una de las últimas secciones de la propia aventura antes de entrar en el libro 4, en el que nos van a venir la variante del juego, ¿no?
Aquí, pues básicamente los jugadores van a encarnar la otra versión, los Dream Riders, los caminasueños en lugar de los saltasueños. Y nos van a venir las reglas de creación de los Riders. Y un poco vamos a empezar a entender cómo funciona el juego. Los Riders son gente que son... Hay dos opciones, o son trozos de sueño que han cobrado conciencia de sí mismos, por ejemplo un dragón, tú puedes hacer un dragón, o puede ser que realmente, como te hacen creer, y bueno, siempre está la duda, es realmente un multiverso. La humanidad es solo uno, y entonces digamos que el inconsciente colectivo crea este tipo de cosas. O sea, realmente tú lo que pasa, cuando te metes en el sueño, te metes en otro mundo, ¿no? Es como una especie de prisión onírica, pero realmente existe un multiverso, ¿no? Porque digamos que hubo unas entidades primordiales, una especie de seres oscuros primigenios, que digamos que encerraron héroes del multiverso en el mundo onírico. Entonces tienes que encontrar tu camino a los nuevos mundos, tal, una serie de reglas distintas. Por ejemplo, pues en lugar, por ejemplo, un humano pues podría vincular sus recuerdos, por ejemplo, yo que sé, habilidades, pues estos pueden gestionar poderes. Pues por ejemplo, un dragón, pues por ejemplo, cuando desbloquea X recuerdo, puedes bloquear su arma de aliento, o un hechicero sus conjuros, que básicamente van a funcionar igual que las habilidades, pero digamos pues que son poderes en lugar de habilidades propiamente dichos, ¿no? Nos van a hablar un poco de cómo hacer aventuras en esta segunda realidad de la lucha contra los oscuros, y una unidad y una aventura introductoria a este pseudo mundo, ¿no? Por último, pues va a acabar con una especie de crossover entre los dos elementos, en el que los jugadores pues van a tener que decidir un poco cuál de los dos vertientes quieren seguir, los Dream Raiders o los Dream Riders. Esto termina todo en un epílogo y en una serie de elementos. Bien, ¿qué pasa? Que realmente los jugadores, una vez que termina esta aventura, pues descubren la realidad, han perdido los recuerdos y todo esto. ¿Por qué? Porque ya os he dicho antes, tú para poder luchar y poder conectarte a Hydrasil no tienes que tener memoria, y entonces te van a conectar a las máquinas para, si eres Dream Riders, pues ya os he dicho, vas a luchar contra las entidades diabólicas del mal, ¿no? Estas entidades primigenias oscuras que han enterrado todos los héroes del multiverso en el mundo onírico. Es muy curioso, ¿no? Porque hay cosas como Yoda, tal, o sea, aquí claro no te pueden hacer referencia a cosas del copyright, pero le pasa un poco como el de Strange, ¿no? Que tiene ahí ese punto que te dicen, no, pero podría, te lo recomendamos, claro, los usas. Pero aquí pues digamos que utilizan sus versiones sin copyright, ¿no? Con juegos de nombres y tipo de cosas, muy típico. Pero bueno, la experiencia que compensa. La cosa es que si tú eres Dream Riders, pues lo que te vas a luchar es porque de repente en nuestro mundo van a empezar a ocurrir cosas raras. Ese tipo de cosas, coches levitando, gente lanzando conjuros, ataques terroristas muy raros. Entonces esto es feo porque de repente hay gente que empieza a tener lo que se llama el síndrome del Mesías y empieza a tener como poderes especiales y empiezan a desatar cosas a su alrededor, ¿no? Entonces lo que hacen los Dream Riders es meterse en su sueño, en su cabeza, con una serie de escenarios oníricos creados por él. Persona 5 es un buen ejemplo de cómo la serie Persona en general es un buen ejemplo de cómo podrían ser estos mundos. Entonces tú te vas a meter en estos mundos oníricos y tienes que derrotarlo. Una vez que le derrotas y solucionas el trauma que tenga, esta persona pierde los poderes y además, como segunda, va a perder la memoria, con lo cual va a ser reclutado por la gente que lleva Hydrasil, ¿no? Y a cambio de que vaya a recuperar sus recuerdos, pues pueda perder. ¿Por qué? Porque tarde o temprano el resto de su personal, pues como va recuperando la memoria, y cuando recuperas toda la memoria, pues no te puedes seguir conectando, pues claro, se va quedando un poco... Necesita reclutar mucha gente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Aquí es donde tenemos la experiencia. La experiencia permite, como todos los juegos, mejorar cosas. Y una cosa es que vas a recuperar tus memorias. ¿Qué pasa? Aquí viene... La persona que más PX haya ganado una sesión, que básicamente se consigue yendo enfrentando tiradas, por cada vez vas apuntando un PX, y quien tenga más PX al final de la sesión, digamos que recupera un recuerdo. Y, aquí viene la coña, la persona con menos PX de la sesión decide qué es el recuerdo que ha recuperado. El recuerdo pues positivo o negativo dependiendo de si los puntos de experiencia eran pares o impares al final de la sesión.
¿Qué pasa? Bueno, pues aquí tenemos lo de siempre. Podemos empezar que si el grupo, dependiendo del grupo, pues empezamos a tener personajes con unas vidas muy raras. Está bien, es divertido, ¿no? Pero puede ser un poco estos juegos como, por ejemplo, tenemos mis pensamientos, que si el grupo va a trolear, puede salir cosas muy bizarras, muy locas, y entonces, claro, pues son personajes que algunas veces son estropeadas o que el dueño no sabe ni cómo interpretar. Entonces digamos que es peligroso y claro, entonces te han engañado, ¿no? Porque al principio del libro te decían que tú te curraras y es complicado currárselo, o a la gente se lo curra mucho, se lo curra muy poco. Porque puede ser, dependiendo de la inspiración que tenga con todo el tema de las imágenes, los tatuajes, las personas, tal. Para después decirte, no, que todo esto perdiste el tiempo y lo que tienes que hacer es esto. Con lo cual, ya os digo, pues queda un poco extraño, ¿no? Cuando tú lo lees entero el libro no te da esa presión, pero si tú básicamente lo vas dirigiendo a medida que vas necesitando las reglas, o quieres engañar a tus jugadores al principio para que no sepan los clímax de la aventura, cómo se van modificando sus personajes, pues tienes ahí la pequeña putadita. No sé, pero es una pijada, ¿no? Pero ya os digo que tiene un poco de esto. Bueno, después tenemos ya una aventura introductoria, que es la primera aventura de la nueva temporada, de la primera temporada, para que tú puedas ir jugando, ¿no? Y hay una serie de consejos para dirigir, sin sistemas, sin libros, sin fichas, sin todo. No los he probado, así que no os lo puedo decir. Yo os digo, Dream Riders es un juego curioso, interesante, pero que tiene sus contras. Para empezar, el sistema es una lacra importante para mucha gente. Yo conozco muchísima gente que no entiende el sistema y no le gusta. Después las propias aventuras, ¿no? El elemento onírico, pues hay gente que lo controla mejor que otras, o sea, directamente. Son mundos muy fantásticos, muy raros, en los que hay que a veces hacer cosas muy bizarras. Entonces, pues es complejo de inventarte aventuras. Además, los jugadores, digamos que tienen una cantidad de control importante. Entonces, pues tiene una serie de problemas a la hora de dirigirlos y a la hora de jugarlos, que pueden ser problemas. A mí el juego, yo os digo, me encanta, me parece muy chulo, pero lastra una estructura del reglamento para la hora de hacer consultas problemática. Yo os digo, yo he tenido que hacer mis propias tablas, anotaciones, claro, como tampoco tengo pantalla, pues no tienes estas reglas resumidas. Pero digo, yo tengo un resumen de reglas en las que tengo casi extensiones y elementos embebidos en las propias tablitas para poder dirigirlo. No es un juego fácil de dirigir y de jugar tampoco. Además, bueno, hacer aventuras pues puede ser un poco complicado, ¿no? Porque tienes que estar inventando personajes nuevos, escenarios nuevos continuamente, no casi nada recurrente, salvo lo que hay en el mundo real. No tiene reglas para el mundo real, no importa lo que ocurre en el mundo real casi, con lo cual pues tienes cosas extrañas. Me gustaría que hubiera alguna cosa en el mundo real, pero bueno, pues no la tiene. No es aconsejable usar las reglas del mundo onírico en el mundo real, aunque sea los atributos de las tiradas, porque quedan raras. Pero bueno, a mí es que esto es como, por ejemplo, poniendo series de televisión, por ejemplo la serie Stargate. Pues la serie de Stargate pues molan cuando están otros episodios, pero los episodios que ocurren en la Tierra molan muchísimo, quizás porque son pocos, ¿no? Pero tiene ese punto, ya os digo, un juego extraño. Bueno, por lo demás, soy Ezcarna, nos vemos la semana que viene con Solomon Kane. Hasta luego.